que es las infecciones asociadas a la atención de salud más 3 microorganismos, que son las comunas, la mucorcelia, cetácea y la cicatura, que ambas son patógenos intrahospitalarios de preferencia, ¿sí? Llegar a un evento de infecciones asociadas a atención de salud es muy importante. Es lo que ustedes van a llevar esta semana y están en eso, ¿verdad? Ya. Lo que les decía a los estudiantes de mi grupo, es como si todo el año hubieran hecho su pastel, IAS es el cherry que se pone encima. Es donde ustedes se autoevalúan cuántas pasos son para ir bloqueando, cortando y previniendo lo que es una infección asociada a atención de salud, porque es prevenible. ¿Saben cuál es la medida más barata, eficaz y eficiente prevenible de una IA? ¿Qué es? La higiene de manos, que es lo último que hacemos nosotros los médicos. Vamos de sala en sala, de paciente en paciente, revisamos y llevamos bacterias. Y es la más eficaz por delante de todo. El hecho de que nos digan, hay un paciente pero que está con imipenem, vancomicina o está con meropenem, ese es un factor de riesgo terriblemente grande para que adquiera una IA, ¿sí? Entonces, primero tenemos que desmitificar de que cuando ustedes vean leucocitosis en sus resultados laboratoriales, está infectado, mentir. Hay que buscar por qué tiene leucocitosis y luego ver los desvíos, ¿sí? Cómo está dentro de esa serie blanca de leucocitos, cómo están los subgrupos, cómo están los neutrófilos, los eosinófilos, los linfocitos, cómo se están comportando ellos en porcentaje. Porque recuerden que el año pasado han llegado órganos hemopoéticos en esto, este año están llevando todo lo normal en lo que es fisiología, o sea, al año van a llevar la belleza que es fisiopato, pues tienen que saber. Entonces, no toda leucocitosis es fiebre, ¿sí? A veces tenemos pacientes que están recibiendo dosis o bolos de corticoides como la metilprednisolona y demás, y si ustedes tomaran a esos pacientes un hemograma al día siguiente van a tener leucocitosis, es por el evento del fármaco que está generando esa subida de leucocitos. Entonces tiene nomás que tener un condicionante clínico, epidemiológico, etiológico para decir que esa leucocitosis es causal de un posible proceso infeccioso y hay que buscar dónde, dentro del hospital. Hay que desmitificar la parte de que un alza de temperatura también es fiebre, porque ninguno de los dos significa que es infección. Un proceso tumoral puede dar fiebre. Un lupus eritematoso sistémico puede dar fiebre. Hay muchas circunstancias en las cuales el paciente tiene fiebre y una de ellas es un evento infeccioso. Y un evento infeccioso puede no dar fiebre y estar entrando el paciente con un shock séptico severo. ¿Por qué? Porque el paciente está con tratamientos, ojo, que ahorita estamos dentro del hospital. Estamos hablando de todo esto dentro del hospital, ¿sí? No lo que pasa en la comunidad, dentro del hospital. Entonces ese paciente puede estar recibiendo terapia del dolor, puede estar recibiendo diclofenaco, ¿no? Puede estar recibiendo tramadol con paracetamol en tableta combinada, ¿a qué hora va a ser fiebre? O puede estar tomando dioxadol, ¿no? Se rompe la ampollita en vasito y toma, ¿a qué hora va a ser fiebre si está con eso para terapia del dolor? Y son antipiréticos. No va a tener oportunidad de tener fiebre y puede estar avanzando con un proceso séptico importante. Entonces, en un hospital nosotros tenemos que estar con nuestros sentidos abiertos y ver y no esperar detalles que nos hablen las cosas. A veces tenemos un paciente terriblemente complejo a gritos en nuestra cara y estamos esperando, es que leucocite, que no leucocite, no. Hay otras cosas más que nos van a dar este evento. Tenemos que saber bien qué es una infección. Una infección es la invasión del microorganismo. Y vamos a ver las diferencias para que ustedes con propiedad ya digan de qué se tratan las cosas. Este microorganismo debe invadir y ocasionar cambios, ¿dónde? Localmente, o finalmente entrará a la sangre y generará cambios sistémicos que, de no ser controlado por el sistema inmune local o sistema inmune general, pues va a llevar a un deterioro y finalmente a la muerte del paciente. Mientras no haya invasión, pues no ocurre esto, ¿sí?
puesta y la bacteria encima puesta sin molestar a nadie. Es como si ustedes si esto fuera piel y ustedes están ahí sentaditos, entonces no están molestando a nadie, no están invadiendo. Viene alguien, se lava las manos, ustedes chao. Ese es el mecanismo del lavado de manos. Pero la definición de una infección asociada a atención de salud es muy diferente y tiene partes. Y las partes son bien concisas y se la puede encontrar en cualquier momento. ¿Sí? La infección asociada a servicios o atención de salud, llamada antes nosocomial, llamada antes intrahospitalaria, es el proceso local. ¿Por qué local si está en hospital? Porque una brándula me puede causar un evento de celulitis y es local. ¿Sí? O sistémico, donde ya ha ido a sangre todo y me causó una meningitis, me causó una neumonía, me causó un proceso infeccioso urinario. Entonces, es un proceso infeccioso local o sistémico que se presenta después de las primeras 48 a 72 horas. Eso significa que la persona no tenía que estar incubando eso desde su casa, ¿no? Y tenía que venir sin ese evento. Ejemplo, entra con fractura, ¿no? A la anamnesis tiene síntomas urinarios también casualmente. Le piden sedimento urinario porque tiene que entrar a cirugía, ¿no? El traumatólogo. Su sedimento urinario es patológico. Esa no va a ser una infección urinaria hospitalaria, eso ya la traía casualmente. Por lo tanto, no debe estar, por eso se la capta después de las primeras 48-72 horas de estancia de la persona en el hospital, de haberse internado, que no presentaba en el momento de su ingreso y que no estaba tampoco en incubación. Pero esto también se modifica a quienes. Hoy le doy de alta a mi paciente, ¿no? Y en 15 días vuelve con fiebre y un proceso respiratorio muy severo y complejo y se manifiesta hasta los 30 días luego de su externación. Dependiendo del caso, del tipo de paciente, puedo sospechar que se ha llevado algo del hospital, ha incubado, ha seguido su proceso y enferma. ¿Sí? Pero hay algo importante también, que se puede extender a quienes, a los que reciben implantes protésicos, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, prótesis cardíaca, hasta un año después de haber recepcionado esa prótesis, es un elemento ajeno al cuerpo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, tiene su protocolo. Por eso no cualquier infección es IA. A veces dicen, no, es nosocomial y ustedes van a hacer la anamnesis. No es nosocomial. Un ejemplo grueso y grosero, ¿no? Un paciente que tose y expectora por más de 15 días va a ser sospechoso siempre de tuberculosis. Si no está medio lo primero. No, pues este paciente está en terapia intensiva 40 días. Le hacen aspirado, mandan a hacer tinción positivo. ¿Esa es una tuberculosis intrahospitalaria? No. ¿Por qué? Es una enfermedad crónica. Seguramente la traía meses y meses y meses, pero no es de ahora. 48 a 72 horas tiene que pasar. Ese es el límite. ¿Y qué cosas pueden haber? Cosas extrínsecas, o sea, de afuera, que las cosas extrínsecas nosotros somos los que indicamos. Y nosotros, junto a los licenciados en enfermería, somos quienes debemos cuidar. Si yo indico que se le ponga a un paciente un catéter vesical, que por si acaso no se pone a todos, tiene 3 indicaciones de colocación, si no se pone a nadie un catéter vesical, una sonda Foley, el hecho de que yo le esté indicando significa que es por su bien, pero ya le estoy dando un factor de riesgo para generar una infección hospitalaria asociada a catéter vesical. Por lo cual, el compromiso, ¿cuál es? Que tanto la licenciada en enfermería como yo que he indicado, pues tenemos que cuidar ese dispositivo para que ese evento no ocurra. ¿Y qué cosas entonces son los factores extrínsecos de riesgo? Todo lo que yo le voy a dar. ¿Qué le puedo dar? Sonda nasogástrica, le puedo dar catéter venoso central, tubo endotraqueal,
¿no? Tratamientos como radioterapias, quimioterapias, catéteres vesicales, la colocación de una vía para recibir sueros y soluciones, todo lo que yo le dé. El hecho de prescribirle antibióticos, ya les he dicho que entra. Entonces, debo cuidar. Y tenemos los factores intrínsecos, ¿no es cierto? Y vamos a ver, por ejemplo, en qué puede aportar una sonda nasogástrica. Uno dirá, ¿no? Si se está yendo de la nariz al estómago, ¿qué tiene que ser? Por si acaso, cualquier cosa que ustedes pongan, tienen que poner en un rectángulo chiquitito, en un diagrama, en un esparadrapo, en lo que encuentren, la fecha de colocación de lo que están poniendo. Porque hemos tenido pacientes bien complejos. Un paciente que tenía un proceso oncohematológico ha llegado a hacer una necrosis terrible de nariz con el tabique perforado por la persistencia de una sonda, ¿no? El problema ¿cuál ha sido? Que tenía un proceso infeccioso tan severo que ha ido a otorrino, le han hecho las limpiezas, todo, pero ese tabique pues se ha quedado así, como si fuera un paciente que tuviera leishmania. Y era por culpa de que no ha habido el recambio. Y otra cosa es por su patología de base. Entonces, todos ustedes tienen que tomar en cuenta. Imagínense, si este paciente no está sentadito, si está en decúbito dorsal todo el rato, la sonda nasogástrica, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar al medio haciendo equilibrio? No. Va a ir por el peso a hacer el decúbito ¿sobre qué? Sobre toda la mucosa. Las fosas nasales y demás no son estériles. Llegan a la cavidad oral y no son estériles. La cavidad oral es uno de los lugares, además del intestino y la piel, que tiene la mayor cantidad y la diversidad más importante de microorganismos que hay. Entonces, imagínense, ¿qué pasa si yo tengo mi mucosa y algo todo el rato está presionando? ¿Qué pasa con esa mucosa en el tiempo? ¿Qué pasa? Es pensar nomás, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tienen que pensar, ¿qué pasa? Digan pues, a los grabadores les están perjudicando, pero están media hora están haciendo. Nadie responde. ¿Qué pasa? Está mi mucosa y hay algo que está así. ¿Qué pasa? Ya se atrofia, luego fuerte. Se queda el moco ahí, muy bien. Después, medicina no es memorística. Medicina es pensar. Mi mucosa es rosada y se mueve. ¿Por qué? ¿Qué tiene pues? Sí, ya, pero ¿y los cilios se alimentan de qué? No, todos se alimentan en nuestro cuerpo. ¿Quién lleva el alimento? Y recoge los desechos. Mediante arterias y venas que terminan en capilares. ¿Por qué no se acuerdan de eso? La pregunta es, ¿cómo están en segundo? Tengo que acordarme, es básico. Volviendo a la pregunta base. Esto es así. Si tengo algo que está haciendo mi peso, ¿qué está haciendo? Muy bien, no hay circulación. Y si no hay circulación, ¿qué me lleva? Exacto, me lleva a tener necrosis. Porque no tengo oxígeno. Y en un tejido necrótico, todos los anaerobios y aerobios generan puntos de pus. Aunque no vean el paciente A, se ven los puntos de pus sobre la boca. Entonces, un dispositivo como este, instaurado por nosotros, ya sea para descompresión de abdomen, ya sea para alimentación, ya sea para administración de medicamentos, genera ese riesgo. Por lo tanto, contaré el número de días y deberé cambiar de fosa, para lo cual debo saber bien cómo es la estructura de la nariz de mi paciente, si tiene un tabique desviado, si tiene poliposis nasal, cómo es, para no lesionar y lastimar. Si se dan cuenta, cosas que parecen rutinarias terminan generando complicaciones graves, porque todo esto, ¿no? Si me genera una súper gran infección cerca, ¿dónde está pues? No, las meningitis son terribles, son puntos de partida. Los catéteres
igual. Los catéteres vesicales están dados con un sistema de circuito que debe ser obligatoriamente cerrado. La vejiga es estéril, la uretra, y tenemos el sistema cerrado con la bolsa colectora. Debo hacer que esto no tenga bucles ni nada, ¿no? La orientación a 30 grados a los pies del paciente siempre, y ustedes deben corregir ese sistema. Esto se utiliza solo para el auxiliar de enfermería vacía, para cuando nosotros requerimos hacer diuresis horaria y hacer el cálculo para hacer requerimientos de ingeridos y eliminados de los pacientes. Pero después debo saber cuántos días van, porque la sonda vesical se cambia cada 10 días, exagerado, no será pues cada 12 días, entonces cambia más. Y más los dispositivos endovasculares, como que puede ser una bránula o puede ser un catéter venoso central. El catéter venoso central, cuya punta está en la vena cava, nos ayuda a salvar vidas porque nos ayuda a manejar bombas de infusión, nos ayuda, gracias a las llaves de 3 vías, a poder dotar cosas fabulosas al paciente por una vena de grueso calibre que no toleraría una de estas chiquitas. Pero eso tengo que cuidar fabulosamente porque no solamente es la inserción. Miren, aquí está inserto. Pero para fijar un punto, 2 puntos, un punto, 2 puntos. ¿Han visto en este tipo de referencias? Tengo que además fijarme y curar esos puntos de fijación a piel, que es otra apertura y es otro lugar de donde puede partir el microorganismo y generar una bacteriemia. Y mucho más en los niños que reciben quimio, ¿no? Y en los adultos que reciben quimio. No puedo estar yo, muchos de ellos tienen estas prótesis chiquitas donde reciben la medicación de dolor al margen de su quimio que está entrando. Entonces son personas que están demasiado sensibles con un sistema inmune tan bajo que no hay más, igual las personas que hacen radioterapia. Todo lo que le doy. Pero hay otras cosas que el paciente trae, que son factores de riesgo intrínsecos que trae el paciente y que yo no los puedo modificar y que se convierten en factores de riesgo para IAS. ¿Qué trae el paciente? Diabetes mellitus, son pacientes renales, son pacientes enfermos cardíacos, traen neoplasias, traen trastornos hematológicos, traen sus virosis crónicas, traen tuberculosis que puede estar en tratamiento, inmunosupresores, estados de conciencia, todo eso, ¿no? Y algo que es inmodificable terriblemente, edad, las edades extremas, ¿no? Muy bebecito, muy mayor. Eso trae el paciente. Y ese es un factor de riesgo fatal. Puede llegar con nada de esto o como que puede llegar con varios de estos. Y en la gran mayoría descompensadas por una infección ya que traen de afuera. Esa se está controlando y aparece otro hospitalario. Y empieza a volverse a descompensar y se empieza a desear. Esto lo han visto muchas veces y es ideal que lo sigan viendo por el resto de sus vidas porque ustedes tienen la misión de romper esta cadena de transmisión. La cadena de transmisión se rompe en cualquier momento, porque si hay organismo patógeno y hay un reservorio y tengo mi puerta de salida, de la cual yo no estoy viendo que mi puerta de salida va a tener una puerta de entrada cercana y una ruta de transmisión, pues la infección va a ser activa. No puedo poner, para eso ustedes coordinan, ¿no? Hay una cama vacía, sí, pero el paciente de aquí es un paciente que está con una cardiopatía chagásica, digamos, severa y insuficiencia respiratoria. ¿Y qué me está queriendo subir? Una bronconeumonía. No puede subir al lado, aunque la cama esté vacía, no puede. ¿Por qué? Porque esta ruta se cumple, porque si no han ido todavía así de curiosos a los hospitales, van a ver que no se cumple el espacio en la mayoría de ellos, que debe ser de 1,5 metros a 2 de cama a cama la distancia. La distancia, ¿cuál es? Lo que mide su mesita de noche. Están juntos, lado a lado. Toda esa gota ni cae. Entonces, todo eso ustedes ya deben prever, y teniendo el conocimiento, pues ustedes deben ya tener esa precaución de decir, no lo va a traer. Me va a contagiar al de al lado. Y ustedes frenan ese paso. Porque no capricho, conocimiento. No van a tener 2 enfermos, uno que se va a descompensar peor que el otro. Entonces ustedes ya tienen que tener eso. Pero para eso los conceptos generales no se los maneja por manejar. Habíamos visto que la infección es la entrada, la invasión, la multiplicación y el daño que puede generar el microorganismo, ¿no? Localmente o sistémicamente.
muy diferente de la colonización, donde la presencia del microorganismo, ¿no?, hace que éste se quede, pueda inclusive proliferar, pero no invade tejido ni causa daño, está ahí. Y esto se los puede eliminar, son los transitorios, con lavado de manos, con higiene de manos. Y ojo, hay que tener mucho cuidado, por eso es bueno que ustedes sepan microbioma normal, porque les llega el resultado y ustedes pueden ver, no, este es contaminante, no es el infectante. Entonces no se ponen a tratar un microorganismo que no es, ¿no? Entonces ¿cuál es la diferencia con contaminación? El paciente no se contamina, ¿por qué? Porque la contaminación es de objetos inanimados, ¿ya? Por eso las enfermeras van a decir siempre, ¿no? La linterna me lo está contaminando, la linterna me lo está contaminando. Entonces, sus cosas de la licenciada hay que respetar y no hay que contaminárselo. Pero el paciente está contaminado, no. ¿Por qué? Porque no es sujeto inanimado. Diferencia visual, colonización, se queda ahí, se multiplica y listo. Infección, viene aquí, queda, empieza a deshacer, entra en tracto sanguíneo localmente y genera estragos. Y baja. Visualmente se puede diferenciar, ¿no? ¿Esto qué es? Esta es una unidad de cuidados intensivos donde se ha hecho la pesquisa de un microorganismo que era al final fue un Acinetobacter baumannii, de saber dónde está el Acinetobacter, por qué ha causado ese brote en la UTI. Antes, y les estoy diciendo, antes se dejaba hasta cajas Petri en el suelo del ambiente, así se hacía cultivo de ambiente, ahora no se hace, ¿no? Se hace cultivo específico de dónde está el paciente y de qué cosas pueden haber estado en el nexo del paciente. Y esto es muy divertido. ¿Por qué? Porque todas las X son donde se han encontrado ese Acinetobacter baumannii. Y si se ponen a mirar, son todas las cosas de uso común. Todas las cosas donde han estado las manos. Me apoyo a la mesa, el Cardex, miren, los jaladores de los cajones donde están medicamentos, lo que quieran. Aquí, ¿no? Monitor para ver cómo está, cómo no está, con la memoria para cambiar y demás, el monitor conectado. Lo mismo, ¿no? Las máquinas. Aquí igual, monitor que está mirando qué, cómo está comportándose toda la función respiratoria, porque es el ventilador mecánico. Aquí, miren, la puerta. Aquí el grillo. Todo es de uso común. Entonces, ¿cuál era el problema? Que nadie se lavaba las manos, que el primero que venía pasaba al otro, y ahí se quedaba viviendo el Acinetobacter de lo más feliz y contento. Y no es que nadie limpie. Si entran a limpiar, pero ¿de qué me sirve si 2 de la tarde está limpio así todo y yo no me lavo las manos y sigo jalando las cosas? Estoy volviendo a llevar la bacteria. No sirve de nada. Ese es un ejemplo muy, muy interesante, ¿sí? Para eso se utilizan medidas de aislamiento, bioseguridad y lo que han aprendido a principios de año, el uso antelado del equipo de protección personal. Porque ¿qué dice la norma de bioseguridad universal? Todo paciente sospechoso de tener una infección, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no es cierto? Potencialmente considerado fuente de infección. No necesito que tenga un diagnóstico infeccioso para yo, un paciente con erupciones, utilizar guantes para revisarlo y barbijo, porque sé que hay enfermedades eruptivas que se van a transmitir por contacto y por aire. Entonces ya los tengo que utilizar. Y eso no significa que para revisar a todos mis pacientes tenga que utilizar gorro, gafas, barbijo, bata, guantes. No es así. Por eso la elección del equipo de seguridad o de protección personal es importante y está basado en la transmisión del microorganismo. Ahora, ¿qué son estos dispositivos extracorpóreos y qué función cumplen? Entonces, no deberíamos usar en el hospital, no. Todos estos salvan vidas. Todos estos se utilizan porque el paciente es grave. Y todos estos deben tener un tiempo de cambio, ¿sí? Los endovasculares, porque van a encontrar infecciones asociadas, infecciones de torrente vascular asociadas o no a dispositivos endovasculares. ¿Quiénes son esos? Estos.
bránulas, catéteres venosos, líneas arteriales, todo lo que nosotros ponemos, todo lo que entre a torrente vascular, los catéteres vesicales, los tubos endotraqueales que no se dejan mucho tiempo. Cuando cumplen su tiempo de vida y el paciente no puede salir del ventilador mecánico, pues lo que hace el intensivista es llamarle al otorrino. ¿Para qué? Para que le haga traqueostomía y deje el tubo. ¿Por qué tiene que dejar el tubo? Porque va a lesionar las cuerdas vocales. Puede generar parálisis de cuerda vocal y demás, entonces se hace tubo de traqueostomía, ¿no? Y el tubo de traqueostomía igual genera un problema, pues evidentemente genera un problema. ¿Es algo extrínseco? Sí. ¿Necesario? Evidentemente, ¿sí? Sondas nasogástricas, los drenajes posoperatorios, las derivaciones ventrículo-peritoneales, las prótesis que hay, es un montón inmundo de cosas que ustedes van a ir viendo cuando entren a la práctica hospitalaria, ¿sí? Por lo tanto, cuando les digan qué IAS conoces, están clasificadas en 6, ¿sí? ¿Cuáles son esas 6? La neumonía asociada o no a ventilador mecánico. Significa que un paciente puede tener neumonía en el hospital, pero no es obligatorio que esté conectado a la máquina de ventilación. Puede estar en una sala común y tener su neumonía hospitalaria. 2. La infección de torrente vascular asociada o no a dispositivo. Puede ser un paciente que no tenga ni siquiera bránula, pero está haciendo bacteremia, ¿sí? Infección urinaria asociada o no a catéter urinario. Un paciente que está con su sonda vesical, que no la cuida y demás, o un paciente que no tiene sonda vesical, una mujer, digamos, que no controla esfínteres, mayor con Alzheimer, que defeca, que está con su pañal y no hay quien, ¿no?, le vaya a cambiar y demás, porque como yo soy doctor, no cambio pañales, nunca hagan eso. Si está llena de emergencias, si está llena la sala, si hay mucho trabajo, yo tengo un poquito de tiempo, pues con el familiar todo le cambiamos, le aseamos, porque con eso estamos evitando esto. Y está mucho tiempo con las heces contaminadas y demás, va a generar pues una infección urinaria, ¿ya? Infección de sitio operatorio, luego de que se ha hecho toda acuérdense que ahora hay mucha cirugía ambulatoria. Antes cualquier cosa era para internarse, en cambio ahora hay mucha cirugía ambulatoria, ¿sí? Y eso es bueno, ¿por qué? Porque no se consume camas que son necesarias para cirugías más largas y complejas. Hay mucha cirugía ambulatoria. Les citan en la mañana y en la tarde les dan de alta, ¿sí? A veces hay lipomas para retirar, cosas así, y esos puntitos se infectan. Considerados también son los de hemodiálisis hospitalarios, porque cada segundo día, cada día por medio, de acuerdo a cómo les programan, van, les hacen su sesión de hemodiálisis y se van a su casa. En 2 días vuelven, son con cualquier infección que les dé, es intrahospitalaria para un paciente hemodializado. Lo mismo para un anciano que vive en un hogar de ancianos. Si le da algo, nosotros vive ahí, está todo el día, nunca sale a la calle. Entonces son cosas que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? La infección o sepsis puerperal. La infección o sepsis puerperal es muy importante porque puede ser por unos AVs incompletos, puede ser posoperado, puede ser por restos, puede ser por muchas cosas. Y la diarrea nosocomial. La edad nosocomial hay que tener mucho cuidado en la anamnesis, ¿sí? La edad nosocomial, si esta es una sala de pacientes y de repente paciente 1 tiene diarrea, el de allá tiene diarrea, el de allá tiene diarrea, no, es algo del hospital, se la llama a la nutricionista y se le dice está pasando algo. Hay que ver la cadena de quién recibe, quién prepara el alimento, cómo lo distribuye, quién recibe, quién sube, en qué carritos y cómo va. Pero si la diarrea es de alguien que le da que no traiga nada de la calle y le traen de la calle, nosotros hemos llegado a quitar salchipapas, en termo que dice que el agua se los traen caldo de pollo, caldo de cordero, todo quitamos, ¿sí? Entonces, esa ya no es diarrea nosocomial, están trayendo cosas de la calle, entonces, culpa ya no es. En el otro caso, sí. Entonces tenemos ese tipo de edad. ¿Por qué? Porque van a tener ustedes pacientes con un grado de conciencia, pacientes súper lúcida y demás, pero siguen conectados. Y miren, este es el ejemplo que les decía. No está ya con tubo de endotraqueal, está con tubo de traqueostomía, pero sigue conectada a ventilación mecánica porque no puede salir, desatura, ¿no? Pero ella come y demás. En los catéteres vesicales, los cuidados que hemos tenido, ¿no? La orina residual, el material, los microtraumas que pueden existir,
y esto es súper importante, no se puede ir tocando por tocar las bránulas o los catéteres. ¿Por qué? Porque es fácil, aquí está todo lo que tenemos en la piel. Se dice, ¿no?, bibliográficamente que a las 48 horas de que un paciente se interna, adquiere el microbioma del hospital en todo el cuerpo. Entonces, facilito que va a entrar, ¿no?, a la piel todo y al torrente vascular y se hace una diseminación. ¿Por qué? Porque el corazón está bombeando pues todo el rato y está la sangre haciendo esto. Y da vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y dónde va? Al órgano más débil. Y el órgano más débil va a ser el que les va a dar las luces de dónde está enfermando el paciente. Y los de sitio operatorio que les decía, que tienen que esperar a que cierre por segunda intención, no se resutura. Ya tiene la infección, como en este caso, miren, ya ha habido flogosis, todo, mete la pinza y sale el pus. Entonces harán limpieza, aperturarán, ya verá el cirujano lo ve, pero esto es una que no se va a volver a suturar. Eso se cura, se pone drenaje si es necesario y cierran por segunda intención. Pero es una herida de sitio operatorio. Allá arriba en los dedos tienen una lesión cutánea local, a eso se refiere una infección local, ¿no? No hay más, y los momentos en los cuales uno tiene más que aprender a suturar, porque ustedes van a suturar cuando vayan a provincia y demás, tienen que ponerle empeño. Ese tipo de sutura, por ejemplo, no es de un cirujano, es de un médico general, entonces ese tipo de sutura es realmente así compleja, ha agarrado demasiado, pero todo está anulado, miren, todo esto está súper inflamado, toda esta línea está necrosada, entonces es muy problemático. Y llegan a tener esos drenajes que se usan, miren, es una sonda vesical pero que está sirviendo para hacer un drenaje seguro de voz, y tenemos estas que son las sepsis que llegan puerperales a lastimosamente generar hasta histerectomías, ¿no? Y es triste la histerectomía cuando es una mujer súper joven que tal vez no tenía ni siquiera un bebé o tenía el plan de tenía un bebé y quería tener más bebés, entonces la única solución a veces es generar la histerectomía porque el grado de friabilidad del tejido es tan grande y pues hay que salvar la vida de la mamá, entonces se llega a esos eventos. Y dentro de esos eventos vamos a tener metidas a estas 3 bacterias. Además de las que ya han llevado, ¿no? Ya han llevado pseudomonas y demás. Tenemos Stenotrophomonas maltophilia, el Acinetobacter, que es un complejo, y la Burkholderia cerbácea. Estudiar en cuadros, siempre les recomiendo, para las otras háganse cuadros, porque visualmente y memorísticamente es más fácil ver diferencias y ver cosas en común que tienen, ¿sí?, que estudiar bacteria por bacteria. Ahora vamos a trabajar en cuadros, que es más fácil. Históricamente las Stenotrophomonas era primero del grupo de pseudomonas, luego fue una xanthomona, 10 años más tarde se le otorgó su propio género. Dijeron que sea Stenotrophomonas maltophilia. El Acinetobacter, lo propio, empezó como un diplococos antes de la década de los 70, hasta lo pusieron como de la familia de la Neisseria, y luego dijeron, no, este es un complejo, ¿no? Acinetobacter baumannii, calcoacéticos. Entonces, fue complejo, hasta ahora. Y la Burkholderia, que también, por las características que tiene, empezó formando parte de las pseudomonas, ¿no? Pero ahora se queda como una Burkholderia cerbácea. Si se dan cuenta, microscópicamente, si no pusiéramos los nombres, no sabrían cuál es cuál. Si yo vengo aquí, tampoco sabría cuál es cuál. ¿Por qué? Porque son bacilos gram negativos sin una agrupación en especial. ¿Sí? Son bacilos gram negativos sin una agrupación específica. Y punto. Entonces, epidemiológicamente, ¿qué tienen? Varias cosas en común. Por eso cuando aparece una en el hospital hay que estar pendiente de ver si las otras no están ahí. Stenotrophomonas, por ejemplo. ¿Qué hay? En pacientes que tengan internación prolongada en la UTI, se da. Uso de antimicrobianos de amplio espectro. ¿Han visto cómo se vuelve un factor de riesgo al paciente darle harto antimicrobiano? Termina dándole patologías por Stenotrophomonas. Personas que van a tener este tipo de problemas neoplásicos, alteraciones de barrera de mucosa. ¿Cuál puede ser una alteración de barrera mucocutánea severa para ustedes? ¿Los qué cosa? Los que No, los quemados, pues.
cierto, ¿no? Alteraciones mucocutáneas, los quemados, pues no tienen su barrera principal. Y los que tienen dispositivos extracorpóreos, ¿cuáles? Todos los que hemos visto, pues hartos. Entonces, por esos hartos, notorbúmona llega. Y el Acinetobacter, casualmente, en personas prolongadas, ¿no? Internamente, están internadas en forma prolongada en la UTI, casualmente también en las que han recibido antimicrobianos de amplio espectro, casualmente en los que tienen dispositivos extracorpóreos. Comparten todo eso en común, pero tienen un plus, que tiene un factor de riesgo de la comunidad. ¿Esto qué significa? Que si yo vengo de la comunidad, me interno y termino por mi patología en la UTI y he tenido antecedentes de tabaquismo prolongado y en una cantidad adecuada en años y cantidad numérica de cigarrillos, es un plus para que tenga Acinetobacter. Si tengo diabetes, es un plus para que tenga Acinetobacter. Estamos hablando de diabetes no controlada, ¿no? De las personas que dicen, ay, sí, un poquito me ha subido el azúcar, y toman mal su tratamiento. Tienen un plus para que les dé Acinetobacter. ¿Y qué pasa con Burkholderia? En Burkholderia hay que tener tres cosas como claves. Si yo tengo un paciente y sé que tiene fibrosis quística, si se enferma con una IA severa respiratoria, lo primero que hago es pensar en Burkholderia. Después en las otras. En las otras, incluidas ¿quiénes? Klebsielas, colis y demás. Pero primero me agarro de la Burkholderia. Luego ¿de quién? De la Pseudomonas. Porque la Pseudomonas es otra que en fibrosis quística ataca feo. Luego de Stenotrophomonas. Y así, todo tiene su orden. Si tienen enfermedad granulomatosa crónica también, ¿no? Tiene como diagnóstico de base, lo primero que me imagino es que tiene una Burkholderia ahí metida. Y en pacientes que tienen alguna hemoglobinopatía también, son personas en las que debo pensar. Ahora, ¿dónde viven? Esto también es interesante porque, perdón, tiene que estar en el hospital, ya han limpiado esto porque está húmedo, ¿por qué hay esto así? ¿Quién atrae? Todo el rato hay que estar, mire, que te mire, que te mire. Sí quiero evitar, porque viven felices juntas en los mismos lugares, comparten los lugares, como que, miren, hábitat, agua, plantas. ¿Por qué creen que se ha prohibido? Antes, en las películas antiguas van a ver que todo el que estaba enfermo le traían su ramo de flores, le ponían su florero. Es prohibido, ¿no? Ni peluches les dejan meter. Vive en agua, vive en plantas, vive en tierra, material de descomposición, agua corriente. Ya, ahí está, tranquilo. Pero había también sabido vivir en agua destilada, había también sabido vivir en los nebulizadores, en tinas de baño. ¿Por qué? ¿Qué de común tienen los tres? Humedad y vapor, exacto. Necesitan una humedad y ahí están felices como su propio sauna. Pero miren qué chistoso, desinfectantes. Por eso es cuando ustedes llevan la clase en la práctica de uso y elección de antisépticos y desinfectantes. Tienen su tiempo de vida, no es nomás que la licenciada, ay, esto me está durando 3 meses, ya fue. Eso abierto y puesto en su frasco estéril dura 14 días. En 14 días sigue lleno, que es penoso, eche yo, traigo. Porque ha perdido su mecanismo de acción. Y si ya perdemos su mecanismo de acción, subir aquí en desinfectantes. No es que tenga la resistencia. No, vive ahí tranquilo. En sensores de temperatura, ¿no? A mí me estresa mucho. Todo el mundo utiliza ahora su oxímetro de pulso. Todo el mundo. Pero casi a nadie le van a ver ustedes luego desinfectar ese oxímetro de pulso. Todo el mundo saca de su cara. Así, tac. Está saturando bien. Le vuelven a sacar, y aquí ahora va a desinfectar, ¿no ven? Sensores de temperatura, los ventiladores, que no es la máquina, sino es el tubo corrugado. Han debido ver que el tubo corrugado es como un acordeón. En todas esas B's, ahí se junta humedad, porque tiene que simular la respiración del paciente, tiene que darle oxígeno húmedo y tibio. Entonces ese es un lugar maravilloso para que vivan en los tubos corrugados y en las bombas de infusión de medicamentos. El Acinetobacter, leche pasteurizada, alimentos congelados, ya, tal, casero. Pero miren, vaporizadores, ya, los grifos de agua.
Por eso en hospital lo que se pide es tener sensor, ¿no? A tener multicine y sensor. En los hospitales, ¿cómo no va a haber pues sensor? Los baños de diálisis peritoneal, que no tengo idea si ustedes lograrán a ver, porque ya está haciéndose todo hemodiálisis. Las diálisis peritoneales eran muy complejas y complicadas y dramáticas. Los patitos, ¿no? Especialmente en varones, ¿no? Pásame el patito así para que miccione, ¿no? Junto a los orinales, ¿quiénes están? Las chatas, para mujeres y varones. Los catéteros respiratorios, los lavabos, los jabones en barra, donde también vive estenotropómonas. Burkholderia, miren, agua, plantas de descomposición, agua corriente, agua destilada, nebulizadores, tinas. ¿Se dan cuenta que viven en los mismos lugares? Parecen las mejores amigas. Comparten y viven los mismos hábitats. Entonces, si cuido uno, cuido a todas ellas. Entonces, pues me tengo que lavar bien las manos, me higienizo bien las manos con este tipo de sensor y no con lo que hay. ¿Por qué? Porque vive en todas partes pero no puedo dejar pues que ese todas partes termine siendo mi paciente, porque estos pacientes son de alto cuidado. El tubo corrugado es el que va a ir dispensando de la máquina no es el problema, es este circuito el problema, hasta el tipo de nebulizador que va a utilizar en un momento, porque ese es el tubo endotraqueal, pero si están viendo ustedes, aquí tiene otro tipo de nebulización, seguramente le están haciendo porque no termina así el tubo endotraqueal. Entonces es un cuidado extremo. Y los pacientes que les hacen baño de tina por X o Z razón, pueden tener la piel un poco dañada, ¿no? Pueden hacerse así, pueden tomar esa agua como en la piscina, entonces se hace un problema grande. En las personas que hacen fisioterapia, ¿no? Fisioterapia, hidroterapia también es de mucho control, y eso hay que hablar con los trabajadores. Cuando uno es médico y piensa que como es médico soy una isla, es un gran error. Cuando ustedes trabajan en sus centros de salud, hospitales y demás, tienen que tener comunicación con absolutamente todos, con las licenciadas, las auxiliares en enfermería, los de laboratorio, los fisioterapeutas, todo, porque tienen que dar la información de su paciente, ¿no? No puede estar, sí puede estar. Entonces, en este tipo de fisioterapia, hidroterapia, e inclusive en estos simples elementos, miren, que sirven como piseta, ahí viven tranquilamente. En todos los desinfectantes donde hay que ver cuál es el antiséptico que voy a utilizar y cuándo ha sido su fecha de expiración o cuándo ha sido su fecha de dotación, porque en los hospitales grandes compran por litros y litros y en cada servicio dan en frascos. Entonces cada frasco tiene que tener la fecha de recepción y es el momento en el cual voy a cuidar. De igual modo en estos pacientes que están recibiendo algún tipo de tratamiento, ya sea quimio, ya sea terapia del dolor, todo es tratable, todo es visto. No puedo encontrar jabones de este tipo. ¿Por qué? Porque esa humedad va a atraer a estos microorganismos. Recuerden que viven muy bien en las jaboneras, y peor si tenemos niños que van a tener asma, niños que van a tener problemas bronquiales. Ahora hay mucho niño alérgico, y eso es por el tipo de alimento que se da, ¿no? El alimento del niño pequeño es tóxico, todo es papitas, chisitos y demás cosas. Entonces tiene elementos muy tóxicos y los niños hacen alergias terribles que no las hacían antes. Entonces estos nebulizadores terminan siendo hospitalarios y de niño a niño va pasando. Hay lugares donde el asma infantil es muy común, entonces tienen salas. Como nosotros tenemos salas de unidades de rehidratación oral por diarreas, hay lugares donde el asma es tan común en niños que tienen sus salas de asma, donde están recibiendo inhaladores y están ellos con el nebulizador, con su inhalador que está ahí, tratando de humidificar y tratando de fluidificar toda la mucosa que está taponando la vía respiratoria. Entonces tengo nomás que saber eso. ¿Qué características particulares tienen? Miren, todos son aerobios, todos, los tres. Se mueve la estenotropómona y la Burkholderia. El Acinetobacter no se mueve, ¿no ven? Vida libre, nos reducen, temporal. ¿Cómo? Nos interesa aquí que uno se mueva y el otro no. No fermentan, no son fermentadores, aquellos fermentan nitratos anisquitos, los Acinetobacter, no fermentan tampoco las Burkholderias, son oxidasa negativa y oxidasa negativa.
Entonces, se dan cuenta, tienen cosas en común y cosas en diferencia cuando se quiere hacer las pruebas o test bioquímicos. ¿Cuáles son los factores de virulencia que van a tener? Tienen una alta resistencia a antimicrobianos, por eso son muy complejos y complicados de tratar, ¿sí? Tienen bastante adherencia, por ejemplo, Stenotrophomonas a materiales de plástico, ¿no? Y ahora, lastimosamente, la modernidad ha llegado a tener plásticos evidentemente con diferente constitución, cada plástico, pero a veces en las licitaciones gana el más barato, no el más idóneo. Entonces, ese es un problema. Pero se adhiere mucho a plásticos y produce exoenzimas como la elastasa y gelatinasa, que es lo que le permite generar lesión tisular rápidamente. El Acinetobacter aprovecha los tejidos desvitalizados, ¿no? Por donde ingresa, baja además mucho más el pH, lo acidifica más y produce bacteriocina. Acuérdense que la bacteriocina producida, ¿qué significa? Que soy egoísta. Mi bacteriocina hace que los otros microorganismos que estaban ahí, comunes y corrientes, se mueran. ¿Para qué? Para que yo pueda crecer. Para eso produce bacteriocina, ¿sí? Para matar a los cuantos pocos, alguna cosa que había ahí que no causaba tanto daño. Entonces produce su bacteriocina, los mata y él se entrecrece, ¿no? Y la cápsula inhibe la fagocitosis. La Burkholderia tiene adherencia muy buena a proteínas fijadoras, ¿no? Y resiste la acción de defensa de los micrófagos. ¿Quiénes son los micrófagos del sistema? Los neutrófilos, ¿no? Son los micrófagos. Ahora, clínicamente, ¿qué nos pueden dar? ¿No? Pueden producir los tres eventos superficiales que hemos visto, locales, profundos, locales pero más adentro, o diseminados, septicémicos, sin necesidad de que haya esas lesiones que están así terriblemente putrefactas, sin eso. ¿Sí? Stenotrophomonas es muy bueno generando colonización y enfermedad en vía respiratoria, neumonías especialmente asociadas a ventilación mecánica, pueden hacer fácilmente bacteremia, participan del ectima gangrenoso porque acuérdense que aprovecha la gelatinasa y demás para generar esos eventos, y las otitis asociadas a lo que son catéteres vesicales. El Acinetobacter se asocia mucho al ventilador mecánico, a catéteres vesicales y a infección de tejidos blandos, porque habíamos dicho que produce su bacteriocina y le conviene a él que se muera el resto para producir él su crecimiento felizmente. Burkholderia ama la vía respiratoria, que hemos dicho que en fibrosis quística es lo primero que voy a pensar, en pacientes con sarcoidosis, por ejemplo, que es una enfermedad granulomatosa crónica que también voy a poder pensar, y puede haber portadores asintomáticos, que cuando tienen una enfermedad respiratoria severa, Burkholderia sale a enfermarlos. Entonces puede ser que ya se ha llevado del hospital, pero se queda como portador asintomático en algún momento. El diagnóstico para absolutamente todo es clínico epidemiológico. La madre es la clínica, ¿sí? La madre de todo es la clínica y la epidemiología. Luego se tomarán las muestras acorde al órgano y segmento afectado. Si se puede hacer una tinción Gram, es una belleza, por eso ustedes tienen que saber de cabo a rabo cómo se hace la tinción de Gram. El cultivo y las serologías lo harán desde el laboratorio. La tinción de Gram la tienen que hacer ustedes. 3 de la mañana, eso es una belleza porque les facilita la introducción de un tratamiento empírico inicial. ¿Sí? ¿Cómo qué? Miren, no puedo yo dar amplio espectro a todos, ¿no? Entonces, ay, Stenotrophomonas, Burkholderia, le daré meropenem y imipenem, o le daré meropenem vancomicina. No funciona así. Porque, por ejemplo, Stenotrophomonas maltophilia nace resistente al imipenem. Entonces, no le voy a dar jamás imipenem. ¿Con qué le voy a tratar? Con el humilde cotrimoxazol. ¿Cuál es nuestro problema, sinceramente? Que no tenemos la cantidad que quisiéramos de cotrimoxazol parenteral. Sufrimos mucho en la parte clínica cuando tenemos pacientes para tratar con cotrimoxazol parenteral y para tratar con aciclovir parenteral. Hay que buscar mucho
varias veces nos hemos hecho traer de Santa Cruz, hemos terminado haciendo traer del Perú y de la Argentina. Entonces lo que hace la licenciada es machaque en su mortero y pues una nasogástrica, pero no es lo mismo porque acuérdense de la biodisponibilidad. El otro está ingresando directamente al torrente vascular y va a ir a la disposición del tejido. En cambio, el de aquí tiene que pasar, que el jugo gástrico, que aquello, que lo otro. Entonces, ese es un gran problema. En Acinetobacter, el imipenem o las quinolonas, aminoglicósidos, dependerá de si tiene un mecanismo o no de resistencia. Si no tiene un mecanismo de resistencia, es maravilloso, iniciamos con asociación inmunoterapia de quinolona, aminoglucósido, y pues si tiene, damos imipenem, pero con aminoglucósido, no porque el aminoglucósido funciona fabuloso, sino porque el aminoglucósido va a potenciar el imipenem en este caso. Aquí la tratamos igual con cotrimoxazol, aminociclinetano, si tenemos el cloranfenicol. Muchas veces se asustan por dar cloranfenicol, que da aplasia medular y todo. En tantos años yo no he visto una sola aplasia medular tratada con cloranfenicol. Si dan cómo se debe dar la cantidad y ustedes están vigilando, pues no pasa nada, ¿no? Si se dan cuenta, en esta radiografía no se puede decir tiene Acinetobacter, tiene Burkholderia, tiene... Es una placa radiográfica de un proceso neumónico. Entonces hay que saber qué es. ¿Y cómo sabemos qué es? Cuando hacemos clínica, epidemiológica y hacemos los estudios complementarios en el paciente. Porque puede haber un punto de partida, sí, donde tenemos la apertura y puedo hacer de aquí una tinción de Gram, pero claro, sería el mejor momento para hacerlo. Pero si vengo con mi hisopo y aquí parece, aquí también es la peor muestra que voy a tomar en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Agarrar solución fisiológica, agua destilada estéril, limpio. Clorhexidina, igual modo, hago la antisepsia. Y luego, después de eso, buscaré zonas que estén debajo del músculo, con mi hisopo introduciré y daré vuelta. Esa va a ser la buena muestra, porque estoy quitando todos los colonizantes y contaminantes. Si no, no me sirve. En este caso es más complejo, miren, son una celulitis bastante horrible y bilateral. Y es raro porque las celulitis generalmente a foco de partida son unilaterales. Bilaterales es bien raro este caso, ¿no? Pero si se ponen a pensar, miren, esto es piel, y de aquí si ustedes aprietan, de aquí va a salir la punta. Entonces, generan todo esto, estas bacterias, no solamente es generador el estáfilo, estrepto, como ustedes saben. Miren lo que puede generar la burkholderia, estos puntos tan terribles, ¿no? La estenotrofomonas puede generar problemas oculares de este tipo, ¿no? Gangrenoides en sitios operatorios, ¿no? Y esta que es una imagen fabulosamente de esas que no se sabe cómo está la persona viva, pero miren, tiene todo esto gangrenado, carcomido, ¿no? Tiene que estar tapado y ustedes dicen, y el pronóstico vital, a la misma familia se le dice, no es un pronóstico reservado. Y a la familia hay que explicarle bien, con paciencia, con buen humor, sentados, y decirle usted qué es, a qué se dedica, porque no tiene la obligación de saber porque no es médico. Y ustedes explicarles desde por qué le ha podido pasar eso, cómo ha pasado, cómo son las bacterias, qué hacen esas bacterias, por qué se han comido la carne, qué ha pasado con esto, por qué el antibiótico no ha dado resultado, por qué han tenido que hacer esa operación, por qué han tenido que quitar ese pedazo de piel. Y pese a hacer todo eso, puede fallecer. Si se toman un buen tiempo para explicar y disipar sus dudas, esa persona va a estar tranquila. Si no, va a entrar al internet, y el internet es el peor lugar porque les da toda la información así, a lo bruto. Y estos son casos únicos. Cada paciente que ustedes tengan, así tengan 10 con gripe, esos 10 son casos únicos porque ninguno es igual al otro. Entonces tienen que tener esa paciencia, porque después el resultado laboratorial, que viene el cultivo y demás cosas, vienen nomás. ¿Listo? Entonces ya están listos, niños, para dar su séptimo parcial. Espero que en la última clase por lo menos estén todos ustedes juntos.